Continuamos conversando con el dirigente de Fuerza del Pueblo, Euclides Sánchez. Has hecho una evaluación, has hecho una vista panorámica de la situación del país, has caminado por lo que es la interioridad de Fuerza del Pueblo con un enfoque muy positivo desde tu parte del posicionamiento que debe dársele primero a Fuerza del Pueblo en lugar de que sus dirigentes se posicionen ellos. Está clara esa posición, eso se entiende, Euclides. Ahora bien, me gustaría conocer cuál es tu posición respecto a quien dirige el país en este momento, que es PRM. Estamos en un momento, y ya hiciste una pincelada breve en el primer segmento, de reforma, hablaste de reforma. No es una reforma solamente, son muchas reformas, sobre todo la constitucional, que es la primera que el presidente de la República tiene interés en que se produzca. En estos momentos de reforma constitucional, reforma fiscal, reforma laboral, reforma de salud, todo eso se oye que es positivo, Euclides. Mira, reforma fiscal no es oportuno ni que el gobierno la trate, porque el derroche de recursos económicos que se vio en la campaña electoral, el derroche de recursos económicos que se está viendo en la mala administración del gobierno, comenzando por ese barril sin fondo de las sedes, porque es que en las sedes el gobierno de Luis Abinader lo que han designado políticos, partido político, le ha entregado eso a dirigentes políticos. Punta Catalina se le entregó a dirigentes políticos. Esas son empresas técnicas, altamente técnicas. El director de Punta Catalina no es un político, es un empresario. Bueno, Que es el presidente. Antonio Almonte llenó eso de político. Bueno, pero Antonio Almonte no es quien dirige Punta Catalina ni dirige las sedes. Él es el líder del sector eléctrico, porque es el ministro de Energía. Pero el Consejo Unificado de las sedes que dirige, que la misma persona que dirige el Consejo Unificado. Las sedes fueron designadas por el presidente, cada director, ¿verdad? Muy cierto. Pero la mayoría son dirigentes políticos, no son técnicos, son dirigentes políticos que más que todo fueron a buscar el empleo que mayor sueldo tiene y donde ellos puedan nombrar más gentes. Por ejemplo, el de Desur, ¿verdad? Estamos hablando de... Ya fue removido, era un político, ya fue removido y sustituido por un técnico. El de Norte. Ah, de Norte ya. El de Desur lo ponen en el Intran. ¿Qué va a hacer ese? A llevar su partido para el Intran. Pero un partido no puede manejar con altamente eficiencia el Intran. Como tampoco un partido pudo manejar a EDESTE con altamente eficiencia. Lo mismo EDENORTE. O sea, son posiciones que deben de ser dirigidas por personas con capacidad técnica para poder lograr niveles de eficiencia en esas instituciones. Entonces, ningún partido ahora ha nombrado técnicos en el sentido estricto de la palabra en esas posiciones. Anteriormente tampoco. Sí, el PLD, óyeme, el Partido de la Liberación Dominicana fue un partido que desde 1996 las posiciones estuvieron dirigidas por técnicos, siempre, porque Leonel Fernández tiene un criterio distinto. Y yo quiero resaltar esa parte. La política no es para los políticos simplemente, ya el nivel de desarrollo técnico-científico que vive el mundo está requiriendo de que el político sea una persona preparada, de que sea una persona capacitada. A Leonel Fernández, tú le hablas de cualquier tema. Es más, aquí hay pocos jóvenes políticos que tengan el nivel de conocimiento científico y técnico que tiene Leonel Fernández en inteligencia artificial, en biotecnología, en temas altamente científicos. Leonel te lo domina todo. Y ese es el político que debe de tener
la posibilidad de manejar el Estado, porque los problemas cada día son más complejos en los gobiernos. Darle respuesta a tantos distintos tipos de problemas amerita que el gerente, que es el presidente, el gerente general, tenga conocimiento profundo de cada uno de esos temas. Bien, continuemos con las reformas, si proceden o no. Entonces, la reforma fiscal no procede porque este es un gobierno que está derrochando demasiado dinero. Publicidad. Si recortan lo de la publicidad, si se eficientizan lo de Edenorte, lo de las sedes, si se eficientiza el gasto en obra pública, tú ves lo que está ocurriendo en la autopista Duarte, en las obras que está manejando este gobierno, es una carencia del más mínimo conocimiento técnico y financiero. Eso es un derroche. Ahí tú ves en el proceso constructivo de la autopista Duarte que no hay una dirección técnica. Ahí lo que hay es un derroche de dinero. ¿Por qué lo dices, Euclides? Porque no hay un sentido lógico de trabajo. Ahí tú te construyen en un momento un tramo y en 2 o 3 meses te lo desbaratan ese tramo que te construyeron. Te asfaltan ahora y de luego te rompen. No hay criterio técnico ni hay un manejo eficiente en el manejo de las obras públicas en la República Dominicana. Hay un gran derroche de recursos que si se controlan no hay que hacer ningún tipo de reforma fiscal. Porque un gobierno que derrocha tanto dinero en todas las áreas y que refleja un alto nivel de ineficiencia tan grande. Mira lo de pasaporte. ¿Cómo es posible que un documento tan importante como es un pasaporte, tú tengas que esperar 4 o 5 meses para poder renovar un pasaporte? Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Entonces, no podemos darle más recursos a un gobierno, a un presidente que ha manejado 38 mil millones de pesos y tú no has visto en qué lo ha invertido. La deuda pública desde Trujillo hasta la fecha, hasta el 2020, fue de 28 mil millones de dólares. Ellos han manejado en 4 años 38 mil millones de dólares y no hay nada. Sin embargo, la deuda pública desde Trujillo hasta el 2020 es la que ha construido prácticamente toda la infraestructura física de este país. Sin embargo, desde 2020 al 2024 no hemos podido ver una obra de magnitud que se corresponda con esos 38 mil millones de dólares que han manejado. Entonces, a un gobierno que no sabe administrar este país, un gobierno que no sabe eficientizar el gasto, tú no puedes generarle más recursos. No puedes. Y se quemó en esa prueba. Aquí todo el mundo sabe que hay un derroche en todo. Y no hay ningún tipo de beneficio. Tú te vas, por ejemplo, a los hospitales sin medicamentos. Destruidos los hospitales públicos. Las farmacias del pueblo, que estaban llenas de medicamentos a bajo precio, no hay medicamentos en la farmacia del pueblo. Ves el deterioro de los servicios públicos en todo el sentido de la palabra. Entonces, tú no ves mejoría. Los artículos de primera necesidad subiendo, la medicina subiendo, todo más complicado. Una funda de cemento, ya la gente no puede reparar una casita porque tiene que buscar demasiado dinero. No hay, porque los materiales de construcción todo están altos. Los intereses bancarios altos. Es el esquema constructivo de casa popular, vivienda económica, no existe ya en la República Dominicana. Este gobierno acabó con eso. Entonces, reitero, un gobierno tan ineficiente en el manejo de los recursos públicos, tú no puedes darle más recursos públicos, no puedes sacrificar más al pueblo, porque aunque tú veas lo que tú veas, hay una realidad. Este gobierno está dirigido por empresarios. Este es un gobierno de empresarios. Y no es verdad que en una reforma fiscal el sector empresarial, el sector comercial va a ser afectado. La reforma fiscal será una situación de hecho prácticamente por la preponderancia en el Congreso que tiene el gobierno con el PRM. Serán responsables ellos las consecuencias. Fuerza del Pueblo no va a participar de manera dando el aval para la realización de una reforma fiscal con los legisladores que tiene. Ese tema no se ha tratado, pero de por sí,
la Fuerza del Pueblo entiende que exprimir más el estómago del pueblo sería un abuso. O sea, no hay condiciones para que aquí se pueda generar una reforma que, como realmente va a ocurrir, siga afectando los bolsillos de las familias pobres. Eso no lo va a apoyar la Fuerza del Pueblo. Fuera del criterio que tienes positivo de la impronta de Leonel Fernández como presidente, de sus cualidades como político, viendo la realidad de este momento, que te trataba en el primer segmento, te mencioné también al PLD, de la situación de posicionamiento político, con miras a 2028, ¿cuál piensas será o debe ser el papel del doctor Fernández para esa fecha? Leonel Fernández lo situó en el proceso electoral pasado como el líder de la oposición, ubicado en el lugar apropiado para sustituir a Luis Abinader y al PRM. Entonces, a Leonel le toca, como líder, coger el toro por los cuernos y construir una fuerza del pueblo con las condiciones necesarias para que el pueblo la asuma como vía de motorizar un verdadero cambio en el 2028. A él le corresponde, como líder, posicionar a la fuerza del pueblo en ese lugar para que desde ahí se pueda motorizar el cambio que necesita la República Dominicana. Si eso no ocurriese, la situación se le pondría mucho más difícil. Tú sabes que nosotros, los dominicanos, en los últimos 20 años, hemos vivido un proceso político muy positivo bajo los gobiernos que encabezó el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso se debió a que Leonel, desde 1996, creó un esquema del manejo del Estado, respetando de una manera delicada el manejo de la economía, la estabilidad de la economía. Y eso generó que Leonel pudiera construir una infraestructura física en la República Dominicana, característica de los países desarrollados. Las carreteras que tiene este país son carreteras en primera. Yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando antes de que Leonel asumiera la presidencia de la República en el 96, tú llegar de la capital a Higüey eran 8 horas y llegabas desbaratado. Ahora tú llegas a Higüey en 2 horas y media. Lo mismo para tú ir a Pedernales, para tú ir a Montecristi. Hay un sistema vial en primera. Pero la construcción de los túneles, de los elevados, el metro, son infraestructuras que identifican a un país desarrollado. Pero la modernidad del Estado que se generó con el gobierno de Leonel en el 96, sabemos lo difícil que era sacar una licencia, hasta sacar una cédula. Habían buscones en cada uno de esos lugares. Sacar una licencia de arma de fuego, todo era complicado. Leonel modernizó el Estado. Amé el sistema de transporte, la Autoridad Metropolitana de Transporte, la creó Leonel en el 1996. Yo estaba en la supervisora y Celcité fue la empresa que hizo el estudio y que asumió con el Estado la implementación de un manejo de transporte eficientísimo, que tuvo Hallenheimer, después Candelier. Todo comenzó bien y llegó otro gobierno y denaturalizó el esquema, y mira lo que tenemos en transporte hoy, un caos interminable. Entonces, Leonel tiene esa impronta de haber sido, desde 1996, el que creó ese esquema de gobierno que fue tan fructífero para el desarrollo del país. Inclusive, en el 96, él pagó, fue de los presidentes que en los últimos años ha pagado deuda
deuda pública. Y creó ese esquema que hay que decírselo a la gente, que realmente lo que hemos visto de desarrollo, porque en el 96 la República Dominicana era una aldea, y desde ese momento, con ese esquema que Leonel Fernández creó en el PLD, se generó una dinámica de progreso y un crecimiento en la economía que se ha apagado en los últimos años de los gobiernos del PRM. Esas son parte de las cualidades que te mencionaba. Tú resaltas de Leonel Fernández ahora, Euclides. Hay una realidad y a eso iba centrada originalmente mi pregunta, la realidad política. Fuerza del Pueblo, como bien mencionas, tiene ahora la realización de un congreso, de su congreso, para readecuarse, actualizarse. Sin embargo, paralelamente en el mismo tiempo, PLD está haciendo lo mismo. Entonces, ustedes tienen una situación ahí que no están solo en la cancha en ese aspecto. Lo que pasa es que vuelvo y te reitero. Hablando de oposición. Vuelvo y te reitero, los proyectos políticos que son exitosos son aquellos proyectos políticos que son conducidos por un líder. Y el único líder político que tiene la República Dominicana es Leonel Fernández. En la oposición. En la oposición. Ya. Entonces, en el PLD, bueno, tú has visto lo que ha ocurrido. O sea, Danilo fue el presidente en el 2024, que Leonel fue el gestor de que él ganara las elecciones en el 2012. Bueno, Danilo permitió que el PLD se dividiera en el 2024, pero permitió que perdiera en el 2020 y sigue perdiendo en el 2024. El PLD está cerrando su ciclo histórico y muchos jóvenes que están en el PLD, muchos adultos, muchas personas de edad, están viendo la Fuerza del Pueblo como el partido que realmente va a generar los cambios. Los simpatizantes del PLD, ¿te refieres? Sí, claro. Y entonces esa membresía direccional de dirigentes del PLD, que es tan fuerte como la de cualquier partido en el ¿qué va a hacer? El Congreso... ¿Se van a quedar solos ellos? El Congreso Franklin Almeida tiene que abrirle la puerta a todos los dirigentes del PLD que van a ingresar a la Fuerza del Pueblo. Porque es que en el PLD no hay un líder que pueda evitar que ese ciclo histórico se cierre en el PLD. No lo hay. No lo hay. No hay un líder en el PLD que evite que ese cierre de su ciclo histórico se impida. Por lo tanto, la única alternativa que tienen los dirigentes del PLD es regresar, ir a la Fuerza del Pueblo, acompañar al único líder que tiene el país y el gestor de las mejores obras de gobierno bajo su esquema, que es Leonel Fernández, que fue el que lo instauró en el 1996. O sea, ¿y eso sería posible en la práctica, Euclides, que dirigentes de alta calificación, de renombre, que han sido ministros, que han sido de las luces principales en los últimos años del PLD, pudieran ingresar a Fuerza del Pueblo? Porque eso es lo que estás diciendo, me parece. Pero el pueblo le ha dado la razón a Leonel. ¿En qué sentido? En las elecciones pasadas Leonel sacó un 30% y el PLD sacó un 10%. Entonces, bueno, pero hay de los equipos de béisbol, aquí hay equipos que tienen pocos simpatizantes, pero son fieles a sus equipos. Sí, pero en política tú no puedes ser fiel y morirte en la oposición. En La Vega yo tengo estructura política del PLD completa, de zona completa, que están esperando las condiciones que se van a dar en la Fuerza del Pueblo para ellos ingresar. ¿Y qué condiciones son esas? Bueno, ellos no quieren llegar a la Fuerza del Pueblo, ¿verdad?, sin tener un espacio como líderes que son. O sea, ellos quieren que les respeten su posición. Y eso podría habilitarse, podría concretarse eso. En el Congreso ahora hay que discutir eso. Hay que discutir de qué manera la Fuerza del Pueblo debe de posicionar a los dirigentes del PLD que quieren ingresar a ella. Ese es un tema que yo lo tengo muy pendiente para tratarlo en las discusiones, porque realmente hay que brindarle
¿Qué dicen los dirigentes del PLD de La Vega a mí? ¿Qué me dicen? Bueno, yo voy a la fuerza del pueblo, pero yo necesito que me den mi espacio como dirigente en mi zona. Perfectamente bien. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo. Porque tú no vas a buscar, no va a llegar un dirigente del PLD a la fuerza del pueblo y que no tenga un nivel político, ¿verdad? Igual o superior al que tenía en el PLD. Debe tenerlo. Esa situación que mencionas se está dando en La Vega. Sí. ¿Tienes conocimiento si en alguna otra localidad del país se está produciendo? Yo pienso que lo mismo que está ocurriendo en La Vega debe estar ocurriendo en el país entero. Porque ¿qué es lo que está pasando? Ellos no están viendo posibilidades de que el PLD pueda reconquistar el poder en el 2028. Ahora, ellos sí están viendo la posibilidad que tiene Leonel de reconquistar el poder en el 2028. Y la política se nutre de realidades. Y están viendo también hoy quién fue que cometió el error de la división del PLD. ¿Quién fue que lo cometió el error? ¿Por qué sacaron a Leonel del PLD? ¿Quién fue que lo sacó? Todo eso está ya reconociéndose. Y eso a quien beneficia es a Leonel Fernández. Esos dirigentes del PLD, que tengo yo contacto con ellos en La Vega, no quieren seguir en la oposición. Y ellos ven, y me lo han expresado, como la forma más cercana de llegar al poder a través de la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Entonces a ellos hay que abrirle y darle su espacio en la fuerza del pueblo. Y no tan solo a ellos, sino a muchos sectores de la sociedad dominicana que no están muy de acuerdo con lo que está ocurriendo políticamente, pero que tampoco hay partidos que le da la oportunidad de que ellos puedan participar. Entonces la fuerza del pueblo tiene que, por eso yo digo que el reto grande de Leonel y todos nosotros es buscar la manera de posicionar a la fuerza del pueblo como un partido que se convierta en un imán social, que atraiga a todos los sectores y que esos sectores puedan jugar roles importantes en un partido dirigido por Leonel Fernández, que está llamado a parar lo que está ocurriendo en este gobierno y llegar para mejorar la calidad de vida de manera verdadera de todos los dominicanos. ¿Cómo, tenemos ya 1 minuto, 2 minutos, cómo evalúas lo que se denominó Alianza Rescate RD? Bien corto. Mira, no hubo una actitud sincera, no hubo una alianza verdadera, fue una alianza que se hizo a regañadientes y eso generó mucha dificultad, mucha dificultad. Independientemente de que la base de los partidos querían la alianza, pero hubo mucha resistencia y no, al no darse verdaderamente la alianza, pues no funcionó lamentablemente, como debió de funcionar, porque el resentimiento todavía existe en muchos dirigentes, sobre todo del PLD, porque la Fuerza del Pueblo le creó todas las condiciones para que la alianza se hiciera a nivel nacional. Todas se la creó para que la alianza se diera a nivel nacional, pero la alta cúpula del PLD creó una resistencia y la alianza no fue real. En realidad en La Vega a mí me apoyó la base del PLD, pero una gran parte de la dirigencia no me apoyó. O sea, los adilitas a mí no me apoyaron. En La Vega, ¿no? En La Vega. Entonces, no fue una alianza pura, no fue una alianza real. Y eso se reflejó en el proceso electoral. Ya nos vamos, Euclides. Ahora, tú mencionabas hace un rato que el Congreso actual de Fuerza del Pueblo debe viabilizar, abrir las puertas para que dirigentes, la dirigencia del PLD, entre a Fuerza del Pueblo. ¿Es solamente abrir la puerta o tendrían ustedes también que invitarlos? Mira, es que cuando tú creas las condiciones, te voy a poner este ejemplo.
el PRM lo hizo. Cuando el PRM puso a Paliza, a Faride, a Carolina, a David Collado, a una serie de jóvenes, se generó unas expectativas, y la verdad que fueron muchos los jóvenes que entraron al PRM. Pero ¿quiénes están gobernando? Están gobernando los viejos, con roles que tienen los jóvenes. Entonces, la fuerza del pueblo no tan solo tiene que crear las condiciones para que los dirigentes y la base y los militantes del PLD lleguen a ella, sino para que todos los ciudadanos lleguen a la fuerza del pueblo. Todo el que entienda que está preocupado por la forma como se está manejando este país y sabe que el cambio tiene que hacerse a nivel de un partido político, que tenga la oportunidad de ir a ese partido político y que pueda desde ese partido político hacer el trabajo que él entiende debe de hacerse para lograr tener un gobierno que realmente le responda a los intereses del pueblo. Eso es el reto que tiene la fuerza del pueblo, de convertirse en un partido que sea accesible a todos los sectores que están preocupados por la manera como se está gobernando este país. Bien. Euclides, gracias por estar en La Hora con Gregory. A ustedes, amables televidentes, iniciamos la semana hablando de política. Esta semana tendremos algunos programas con referencia a este aspecto, a la política en República Dominicana. Parece ser que no habrá pausas de aquí hasta el 2028. Así será, parece. Bien, Euclides Sánchez ha estado con nosotros hoy día desde la Fuerza del Pueblo. Hasta mañana.